Eunon, vamos a hablar de los Juegos Olímpicos de Tokio 2020, aunque celebrados en 2021 por lo que todo el mundo sabe, y del medallero, con un pequeño detalle. Primero, respecto a la Unión Europea y respecto a cada país, si ha sido un éxito, un asunto regular o un fracasito. Vamos a ir a ello. Claro, recordemos que los Juegos Olímpicos de Tokio fueron otorgados en competencia en aquella sesión de Buenos Aires, Argentina, del 7 de septiembre de 2013. ¿Por qué lo recuerdo? Porque estaban Tokio, Estambul y Madrid. Y en primera ronda, la votación fue como sigue: 42 votos para Tokio, 26 votos para Estambul, 26 votos para Madrid. Recordemos que era el momento de Relaxing Cup of Coffee in Plaza Mayor. Grandes frases, maravillosas, por la entonces alcaldesa Ana Botello, señora de el señor José María Aznar López, expresidente del gobierno de España, en un momento en el que ya gobernaba el señor Mariano Rajoy Brey como presidente del gobierno de España desde finales del 2011. Aunque estaba encima de la mesa el tema de la crisis y tampoco se avecinaba lo que iba a vivir a partir de marzo de 2020 el mundo. Cosa que ha hecho que los Juegos Olímpicos de 2020, aunque en 2021 se sigan llamando 2020, se han celebrado formalmente en 2021. ¿Qué pasó en aquel desempate? Estambul obtuvo 49 votos y Madrid 45. ¿Qué habría pasado si la ciudad de Madrid habría ganado ese desempate, que solamente estaba a distancia de 4 votos y habría ido a la final enfrentándose a Tokio? Nunca lo sabremos, pero la que se enfrentó a Tokio fue Estambul, con la ronda 2, 60 votos a favor de Tokio y 34 votos a favor de Estambul. Doraemon fue muy feliz, no sabía la que le venía encima. Después de los Juegos Olímpicos que hemos disfrutado en este 23 de julio hasta el 8 de agosto de 2021, inaugurados por el emperador Naruhito, y luego terminados en la clausura, a la espera de los Juegos Olímpicos de París en 2024, los de Los Ángeles en 2028 y Brisbane en 2032. Estos últimos fueron entregados a dedito y los otros fueron repartidos porque había 2 candidaturas para los Juegos Olímpicos, así que dijeron, tú primero y luego yo, y ya está. Y resuelto el problema, resuelto el dilema. Las medallas. Parece el resultado más importante. Y el Brexit. El 1 de enero de 2021 se consumó la práctica del Brexit para el disfrute de los británicos, que en 2004 fueron los que levantaron la voz cuando el presidente de la Comisión Europea, Romano Prodi, el italiano Prodi, dijo: ¿y si hacemos una clasificación orientativa para que la gente europea se haga una idea del potencial deportivo que tenemos dentro del viejo continente? Hacemos una clasificación sumando los países de la Unión Europea en una relación de medallas con el resto de países contendientes. Y fueron los británicos y nos dijeron: ¡no! ¡No! ¡Qué vergüenza! Está tratando de disminuir el potencial británico en el deporte. No. Es los representantes de cada país los que se presentan a la competencia deportiva. Bueno, ya no están los británicos, así que no parece que vaya a haber nadie que proteste cuando digan que la Unión Europea de algo habría sido la primera medallista en los Juegos Olímpicos de Tokio, con los siguientes resultados: Unión Europea, 58 medallas de oro, 71 medallas de plata y 83 medallas de bronce, dando un total de 212 medallas para los países de la Unión Europea. Gloria, honor y éxitos a los deportistas
de la Federación Europea. 212 medallas. Por las 83 de China. 73, no 83. Sí, 85 de los Estados Unidos, 43 de Japón, los 39 de Australia, 55 de los antes llamados, es como Prince, el artista antes conocido como Prince, pues los deportistas antes conocidos como los rusos, que están sancionados por esto de meterse droguitas en vena, aunque puede que fueran sus padrinos, sus entrenadores, en algún caso sin el conocimiento de los deportistas. Vete a saber, como era una política de Estado, y el Comité Olímpico Ruso estaba vinculado al poder del Kremlin. Por ejemplo, en Bielorrusia, el presidente del Comité Olímpico bielorruso es el hijo de Lukashenko. Nada que ver con Papa. Papa es el jefe de Estado y el hijo es el jefe del Comité Olímpico. Pero no hay política en el Comité Olímpico, no. Pues eso, 212 medallas, 58 de oro, 71 de plata y 83 de bronce. Unión Europea, potencia mundial en el deporte. Y por eso, elementos como este merecen ser conocidos. Pero, dejando de lado, porque todavía esto es una hipótesis de trabajo, vamos a reconocer en el medallero, por ejemplo, dos grandes éxitos. Israel, el Estado de Israel obtuvo 2 medallas de oro y 2 de bronce, 4 en metales, lo cual es histórico para un país que había logrado una o dos, lo máximo, una medalla de oro y una medalla de bronce, con lo cual ha incrementado importantemente y veremos en el futuro si es una progresión en la que en el futuro Israel comienza a tomar protagonismo en el ámbito del deporte. Bueno, sería una noticia en cualquier caso. Por supuesto, las 2 medallas de oro de Kosovo, ese país que España no reconoce por obsesión identitaria y dogmática, son cosas que merecen ser resaltadas. Pero vamos a las 12 mayores potencias en el ámbito de los Juegos Olímpicos. Vamos a empezar primero con los Estados Unidos. Los Estados Unidos, que han obtenido finalmente 31 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, total 113 metales. La clasificación que dije era del 5 de agosto y los juegos terminan en el 8, con lo cual no estaban contabilizadas todas las medallas. Con lo cual, tómenlo de la clasificación de la Unión Europea como algo referencial y de tendencia. Pero el asunto es este: los Estados Unidos obtienen 39 medallas de oro, 41 de plata y 33 de bronce, lo cual es menos que las 46 que obtuvieron de oro en los Juegos de Londres y de Río de Janeiro en 2012 y 2016, con lo cual comparativamente son 7 metales menos de oro, algún metal más de plata y más o menos prácticamente los mismos de bronce, con un total de 104 medallas en total en Londres, 121 en Río y 113, siendo igualmente los líderes en el medallero olímpico en Tokio, aunque bueno, con una diferencia relativa un tanto menor, son al fin y al cabo 8 medallas menos, pero siendo la primera potencia formal individual en el ámbito deportivo. Luego tenemos los chinos que vienen de Pekín 2008, que fue su gran éxito, con 48 metales de oro, 22 de plata y 30 de bronce, es decir, 100 medallas, un elemento al que solamente nos tenían acostumbrados la vieja Unión Soviética, Estados Unidos. Luego hubo un cierto decaimiento que tocó fondo en Río de Janeiro con 26 metales de oro, 18 de plata y 26 de bronce, resurgiendo, retomando los 38 metales de oro que obtuvieron en Londres 2012 con los 38 de oro en Tokio 2020. Parecido el número de plata, en Londres 31, en Tokio 32, resultando al final las 91 medallas de Londres con las 88 de Tokio, con lo cual es una estabilidad que parece haber alcanzado, logrando en cierta medida el espacio que tenía la antigua Unión Soviética en los Juegos antes de los años 80 en el aspecto deportivo, heredándolo la República Popular de China.
Japón, el gran éxito de Japón, porque digamos que el mayor éxito que habían tenido fue cuando los juegos estuvieron en la capital del país del sol naciente en 1964 con 16 medallas de oro, 5 de plata y 8 de bronce, es decir, 29 metales. Pero en los últimos tiempos, sobre todo desde Pekín en adelante, claro, en Londres hubo 7 medallas de oro únicamente, pero 14 de plata y 17 de bronce, un total de 38 medallas, 41 en total en Río de Janeiro y 58, pero con un elemento importante que luego lo recordaremos con España. Tokio 2020 fue de las 58 medallas en total, son 27 medallas de oro, lo que siempre da mayor empaque a esa foto final respecto a las medallas, con lo cual acompañando con esas 14 medallas de plata y 17 de bronce, hace que la competencia de Japón en sus propios Juegos Olímpicos sea un gran éxito, que normalmente suele ser el desafío para un país anfitrión de unos Juegos Olímpicos, el poner toda la carne en el asador. Normalmente suelen intentar el ámbito de los juegos previos como elemento de calentamiento, porque como hemos dicho, los Juegos de 2020 son negociados y designados en una reunión de 2013. Con lo cual, en principio, los países suelen tener tiempo de preparación, casi hasta 2 Juegos Olímpicos previos, porque los Juegos Olímpicos de Londres fueron en 2012, con lo cual luego los Juegos de el ámbito de Río de Janeiro, y evidentemente eso se verifica con la progresión desde el propio Pekín en 2008, luego Londres 2012, luego Río de Janeiro y la eclosión final en Tokio 2020, haciendo este elemento ideal que a veces se cumple y no, a veces no, respecto a la presencia de atletas en los podios de las medallas en los Juegos Olímpicos. Luego tenemos al Reino Unido, que tuvo un éxito importante después de haber ido incrementando en parte con Pekín 2008, con aquellas 19 medallas de oro, 13 de plata y 19 de bronce, 51 metales, cuanto antes estaban acostumbrados, y voy hacia atrás, en Atenas 2004 30 medallas, en Sydney 2028, en Atlanta 1996 15 metales, es decir, que habían estado en una medianía bastante incómoda, aunque bastante soporífera. Pero con Pekín 2008 son 51 metales. Luego en Londres obtienen 65 medallas, de las cuales 29 son de oro. Es decir, es importante no solamente el global de las medallas, sino que muchas de ellas sean de oro, poniéndote en la vanguardia del liderazgo de muchas competiciones, en concreto con la medalla de oro. Luego, claro, bajas un poquito, como suele pasar a veces, siempre después de tus Juegos Olímpicos, no es posible mantener el ritmo ni la presión que ejercen tus propios espectadores en tus propios Juegos como anfitrión. En Río, 27 medallas de oro, 23 de plata y 17 de bronce, dando, curiosamente, 2 medallas más, 67 respecto a las 65 de Londres. Y cuando parecía que el asunto pues podía descender, han obtenido 65 medallas en Tokio, aunque han bajado a 22 medallas de oro, 21 de plata y 22 de bronce, siendo un éxito importante. No algo sobresaliente, pero mantienen el nivel del Río y de Londres, con lo cual es un elemento de un nivel alcanzado por el deporte británico que parece que siguen manteniendo. Porque lo importante, esta es la parte importante que hay que recordar, no solamente son los Juegos Olímpicos en los días que hay competencia, las Olimpiadas es el periodo entre Juegos Olímpicos. Y las Olimpiadas son la parte importante, porque hay mucha gente que empieza a soltar mierda por redes sociales, porque es una vergüenza, no han obtenido los éxitos que nos merecemos como país. No, el asunto de los Juegos Olímpicos es el último elemento, la última fase de un periodo de 4 años que empiezan cuando se apaga el pebetero en la ciudad que ha acogido los Juegos Olímpicos
y empiezan el camino de Road to the Olympic Games, el camino a los nuevos Juegos Olímpicos que se sucederán dentro de 4 años. Y ese camino suele ser con mucho frío, desamparo, días entrenando en la montaña, días entrenando solo en el bosque, en el río, los del kayak, entrenando, levantando pesas, corriendo, haciendo las prácticas para luego entrar en las competencias de selección y al final acabar yendo propiamente a los Juegos Olímpicos. Y en ese momento, en el que en esos 4 años de Olimpiada, porque es diferente, Olimpiada de Juegos Olímpicos, es en ese momento en el que los deportistas necesitan comida, necesitan alguien que les arrope, apoyo de amistades, psicológico, de entrenadores, necesitan un montón de elementos que a veces la gente se olvida. Y lo único que quiere es en el momento claro de los Juegos Olímpicos, cuando está todos los focos ahí, tú tienes que ganar la medalla de oro. No, la cosa no va así y hay que tener mayor amplitud de miras. Pero continuemos. La antigua Rusia obtiene 71 medallas, 20 de oro, 28 de plata y 23 de bronce, 71 metales. Y Rusia obtuvo 68 metales en Londres en 2012, con lo cual, luego obtuvo 56 en Río de Janeiro. Una cosa que, pues está ahí, que evidentemente no es lo mismo que en la antigua Unión Soviética. El último elemento fue en Seúl, porque Los Ángeles no cuenta porque no estuvieron, y Moscú tampoco cuenta porque fueron los únicos que estuvieron, no hubo competencia occidental. 132 metales, prácticamente la mitad del equipo ruso. Pero son cosas de los tiempos y al final, como digo, el parné que me des en las Olimpiadas, es decir, durante los 4 años que van de Juegos Olímpicos a Juegos Olímpicos, influye decisivamente, más allá de tener la flor, que alguno puede tener, pero las más de las veces la flor no se condensa tanto como para ser un fenómeno observable. Para tener flor hay que haber practicado mucho antes. Australia, que tuvo los Juegos Olímpicos de Sydney 2000, con 58 metales, 16 de oro, 25 de plata y 17 de bronce, teniendo, curiosamente, en los siguientes 2 Juegos Olímpicos un cierto nivel en las medallas de oro, 17 en Atenas 2004 y 14 en Pekín 2008, teniendo 50 medallas en Atenas 2004 y 46 en Pekín, yendo en principio hacia un cierto declive. En Londres con 35 metales y en Río con 29, siendo en ambos casos 8 de oro. Si bien es cierto que pareciera que cuando los Juegos Olímpicos se acercan territorialmente al ámbito de un país, pues pareciera que es un incentivo, una inyección de emoción. Aunque en Tokio no haya habido posibilidad de espectadores, en principio se decía que no de fuera, y fueron tampoco los propios de Tokio ni de Japón. No hubo ningún tipo de espectador de nada, más que los que había a través de las cámaras y de las redes sociales. Pero aún así pareciera que ese incentivo de tener más cerca que Río de Janeiro y Londres, los Juegos Olímpicos, incentivaron a los atletas olímpicos de la perla australiana para volver a retomar el camino con el máximo, el sumum, 17 metales, como el máximo que tuvieron en Atenas, 17 metales de oro, 7 de plata y 22 de bronce, teniendo 46 metales, no tanto como en Sydney 2000, pero sí como en Pekín 2008. Es decir, si en Japón o en China, pues tienen un desempeño, parece que importante. Supongo que se pusieron las pilas. Vamos con los europeos. Los Países Bajos. Los Países Bajos, que tuvieron su mayor éxito, aparentemente, en nivel de metales en estos juegos. Paradójicamente. En Sydney 2000 tuvieron 12 metales de oro. En estos Juegos Olímpicos de Tokio 2020 son 10 metales de oro.
Pero finalmente en Cine tuvieron 25 metales en total y aquí son 36, habiendo tenido en Río 19 y en Londres 20. Y antes pues 16, 22, 25, es decir, una media entre 19, 16 y con mucho 25. Y aquí tenemos 36 metales para los Países Bajos con 10 metales de oro, 12 metales de plata y 14 metales de bronce. Es decir, un éxito incontestable para los Países Bajos, del que se deben sentir muy orgullosos. Vamos con Francia, que junto a Alemania son relativos fracasos, porque el elemento francés, si bien es cierto que tiene 10 metales de oro en Tokio 2020, lo mismo que en Río 2016, en Londres fueron 11 metales de oro, pero la suma total en Londres fueron 35 metales, en Río fueron 42 y en Tokio son 33. Son 9 medallas menos que en Río de Janeiro, con lo cual es retomar el camino descendente que, por ejemplo, en Atenas 2004 también fueron 33, pero en Pekín fueron 43, en Londres paradójicamente fueron 35, es decir, una irregularidad del país, del hexágono, que absolutamente es impecable en otras facetas, pero parece que en el deporte no empieza a carburar la potencia que debería de ser, lo mismo que lo es en tema militar, en tema económico, en tema político, a través de la Unión Europea. Francia no es una potencia a nivel olímpico, lo cual es sorprendente. Lo mismo que sorprende el ámbito de Alemania, que ha obtenido 37 medallas. Lo cual es más sangrante porque en el caso francés ocultan tras el trampantojo de haber obtenido en los últimos días las 10 medallas de oro equiparables a las de Río y Londres con 10 y 11 metales, aunque detraen el ámbito respecto a las medallas de plata y de bronce que esconden ese fracaso relativo al descender en 4 años 9 medallas. Alemania no, Alemania es mucho más visible porque en Río de Janeiro obtuvieron 17 medallas de oro, 10 de plata y 15 de bronce, total 42 metales. Y en Tokio, a pesar de obtener 37 metales, solamente 5 metales menos, pero son 10 medallas de oro, es decir, son 7 metales de oro menos, lo cual el fracaso es evidente, a pesar de que sea trampantojeado en el ámbito del conjunto de los metales con solo 5 menos, a diferencia de los franceses que tienen 9 menos. Alemania, que debería de ser un líder importante en el ámbito del deporte y de los Juegos Olímpicos, pues fracaso importante. Al contrario que Italia, que en Roma 60, como se suele pasar, tuvo su éxito importante de aquel momento, con 13 metales de oro, 10 de plata y 13 de bronce, 36 metales, cuando habitualmente solía obtener pues 27, 21, 25, 27, 16, 18 en Múnich. En Montreal 76 obtuvo 13, y bueno, pues era una medianía a la que solía estar acostumbrado el país transalpino. Pues digamos que en Tokio han obtenido 10 metales de oro, 10 medallas de plata y 20 de bronce, obteniendo 40 medales en conjunto del medallero, habiendo obtenido 28 en Río y 28 en Londres, con 8 medales de oro en Pekín 2008, en 2012 en Londres y en Río de Janeiro. Es decir, un incremento, si bien pequeñito, pero sí notable, que aporta para el conjunto de 40 medales, cuando, como se puede ver, en Río obtuvieron un total de 28 metales, en Londres 28 y en Pekín 27, lo cual lleva a un año italiano bastante conjunto, como la victoria en Eurovisión, la victoria en la Eurocopa. ¿Qué más podía ganar este año Italia? Pues siendo una potencia importante, codeándose con Francia, con Alemania, a nivel de poderío en los Juegos Olímpicos. Bueno, pues ahí está el asunto. Canadá, pues es una medianía, pero que también se ve trampantojeada a su favor en el ámbito de los metales de oro.
porque tiene en Londres 18, en Pekín 2008 20, en Río 16 tiene 22 metales, y en Tokio tiene 24. Pero hay un pequeño detalle: en Londres tiene 2 metales de oro, en Río de Janeiro 2016 tiene 4, y en Tokio tiene 7 metales de oro, lo cual hace elevar el caché de la potencia canadiense en cuanto a la clasificación habitual, que suele estar por metales de oro, más que por el conjunto de metales. Con lo cual la apariencia y el brillo del deporte canadiense ha adquirido mayor proyección. Brasil. Brasil, que es el país de los Juegos Olímpicos previos, en el que tuvo 7 medallas de oro, 6 de plata y 6 de bronce, total 19 metales, lo cual no era un incremento exponencial en el global, ya que en Londres 2012 tuvo 17 metales y en Pekín 2008 tuvo también 17, pero sí es un crecimiento exponencial, como se comenta, en el ámbito de las medallas de oro, pasando de Londres de 3 a Río a 7, y han logrado mantener en Tokio las 7 medallas de oro, los 6 elementos de medallas de plata y 2 medallas de bronce más, obteniendo 21 metales. Es un caso bastante especial, no suele ser habitual que tengan un mejor desempeño, aunque sea mínimo, mejor en los juegos posteriores al ser anfitriones que en los propios juegos en los que ellos organizan la competencia. Y finalmente nos vamos a España. Spain is different, pero no tanto, porque en principio los metales fueron llegando prácticamente al final, como pasó también en Río y en cierta medida también en Londres. Al principio parece que los metales llegan a cuentagotas y la gente dice: ¡oh, qué fracaso España, qué delito esto! Se olvidan de los 4 años de Olimpiada, dejan muy solos a los deportistas, no les dan ayudas, no les aportan calor, ni humano, ni de preparación, y luego quieren que los españoles obtengan medallas por el orto, que salgan a chorro por el orto. No puede ser, no tiene ningún sentido. Pero vamos a hacer la reflexión acerca de los metales. Obtienen 17 metales en conjunto en Tokio 2020, que en Río también fueron 17, en Londres fueron 18, en Pekín fueron 19 y en Atenas 2004 fueron 20. Pero recordemos que en Sydney 2000 fueron 11 metales. Si bien es cierto que en Sydney 2000 fueron 3 metales de oro, como en Atenas y como en Tokio. Con lo cual eso desluce el conjunto de metales. ¿Por qué desluce? Porque el horizonte, el faro, la referencia final siempre suele ser Barcelona 92, que si bien es cierto fueron 22 metales, y tampoco están lejos como los 20 de Atenas, y tampoco es extremadamente tan lejos como los 17 de Tokio, los 17 de Río de Janeiro. Pero hay un pero muy importante que se suele olvidar, pero hay que mencionarlo. Y es el asunto de que en Barcelona fueron 13 metales de oro y 7 de plata y 2 de bronce. Eso da un empaque a esos 22 metales mucho mayor al propio nombre de los 22 metales, porque son 13 medallas de oro después de haber conseguido solamente 3 metales de oro, uno en Moscú 80, 1 en Los Ángeles 84 y 1 en Seúl 88, con lo cual la victoria fue exorbitante, pasando de ser el 25 de 52 en Seúl a ser el número 6 en la tabla de clasificación en Barcelona 92. Luego viene el desafío y el descenso a los infiernos. Y bueno, pues luego, posteriormente, incluso fue un relativo fracaso esos 7 metales de oro. Porque en Atenas, como en Sydney, fueron 3 metales de oro, en Pekín fueron 5, en Londres fueron 4 y en Río de Janeiro fueron 7. 7 metales de oro, 4 de plata y 6 de bronce. Claro, luego tienes los mismos números de medallas en conjunto, 17 en Río, 17 en Tokio, pero como son solo 3 metales de oro en Tokio, 8 de plata y
6 de bronce, pues tienes ese conjunto más disminuido de pasar del 14 de 87 en Río de Janeiro a ser el 22 de la clasificación. Un relativo fracaso que debería de llevar a la reflexión de que la Olimpiada, es decir, el periodo entre Juegos Olímpicos, debería ser atendido con mucho mayor cariño, emoción y cercanía por los elementos olímpicos españoles. Y sin más, aquí está la reflexión acerca del medallero en número cuantitativo y cualitativo. Eskerrik asko, agur oro bat, beti jelpean.